Es curioso que durante esta crisis, cuando se han flexibilizado una cantidad de estándares sobre nuestras libertades individuales, siga en cambio tan firme esa mirada inquisidora hacia la corrupción. Un sobrecosto justo cuando todo el mundo está haciendo compras masivas es inmediatamente visto como un acto enorme de corrupción. Es curioso también que nuestra conversación sobre la corrupción, una conversación que acaparan y direccionan las IAS, la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, se centra casi exclusivamente sobre alcaldes y gobernadores de territorios alejados o municipios pequeños. En su mayoría, estos casos que nuestros sabuesos, Córdoba, el Contralor Carrillo, el Procurador y Barbosa, el fiscal, que ahora cazan en trío, son por contratos de pequeños montos, en su mayoría. Cascarillas de la corrupción que se le lanzan al público, que en mi opinión los consume con una avidez algo ingenua e indignada. Todo peso importa, de acuerdo, pero en la corrupción importan más los pesos pesados que los pequeños peces. No solo porque roban mucho más, sino porque su sanción envía un mensaje mucho más poderoso, un mensaje distinto al que lanzan hoy nuestros precandidatos en los entes de control. Entes a su vez llenos de cargos políticos que protegen a los verdaderos corruptos. El mensaje que lanzan es que cualquiera que esté políticamente desprotegido está en la mira de las IAS. El mensaje es que aquí la lucha contra la corrupción se va a hacer sin poner en peligro las estructuras de poder que luego, piensa cada uno de ellos, los van a ayudar a llegar a su amada presidencia. En este sentido, la epidemia de la corrupción, creo yo, es un espejismo. El espejismo de un sistema de pesos y contrapesos, de lucha contra la corrupción que alimenta de indignación a muchos colombianos con migajas de corrupción. Un sistema hoy en cabeza de estos tres mosqueteros que mientras despedazan a pequeños corruptos o administradores incompetentes, garantizan que los grandes poderes corruptos de Colombia sigan operando en total impunidad. Hoy, con el manto adicional del coronavirus. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche aquí en Zona Franca, estamos en Bogotá, son las 9 y ya 4 minutos de la noche. Vamos a hablar entonces de la corrupción en medio de la pandemia y no tanto como para desgarrarnos las vestiduras diciendo que hay mucha corrupción, sino para cuestionar los shows que se han armado alrededor de la lucha contra la corrupción. Es que en tiempos pandémicos no solo el presidente y los mandatarios regionales quieren un lugar en la historia. Nuestros tres mosqueteros de la justicia, procurador, contralor y fiscal, reclaman su lugar. Según ellos, están haciendo historia. Nuestro propósito, como se ha señalado acá muy bien por el fiscal y por el contralor, es pararle esta fiesta de recursos a los corruptos en este país. Nunca antes, y es inédito, como lo ha dicho el fiscal, es inédito que en la historia de Colombia las tres instituciones, cada una dentro de su competencia, muestre resultados. Inédito sería que mostraran mejores resultados. El discurso anticorrupción es sincronizado y gana titulares de prensa, por ejemplo, con promesas grandilocuentes e imposibles de cumplir. El fiscal Francisco Barbosa ya parece político en plena campaña. No vamos a permitir, y en esto hay una filosofía común en esta mesa, que un solo peso de los colombianos y que un solo peso de la gente que está en este momento, observando a la distancia, confinados, con temor por todo lo que está ocurriendo, se permita que se pierda. Ni un solo peso, sería una infalibilidad casi propia de un dios. Aquí nadie se quiere quedar sin tribuna, entonces los entes de control se unieron para hacer ruido los tres juntos. Vamos a seguir trabajando con contundencia las tres entidades para poder rápidamente mostrarle al país que ser corrupto no paga. Pero por supuesto que paga, y eso es la corrupción, y paga sobre todo porque los entes de control en Colombia sirven muy poco. Y eso es en parte porque los mosqueteros están más preocupados en hacer ruido que en luchar realmente contra la corrupción. Los casos del gobernador de Arauca, uno de los casos más sonados y más dramáticos. Dos
juzgamientos disciplinarios, uno por un contrato de actividades artísticas y eventos que no tienen nada que ver. A Carrillo le interesa que sea sonado y que sea dramático para que él pueda aparecer en la prensa y abonar así su posible futura campaña presidencial. Y es que de verdad los tres parecen mosqueteros, uno para todos y todos para uno, y entre ellos tienen toda una orgía de contratación conyugal. Esta vaina, y es que no se puede llamar de otra forma. Mire, está Tatiana Hernández, que es la esposa del exfiscal Montealegre, es representante legal hoy de la Contraloría de Felipe Córdoba. Claudia Jimena Mota, esposa del exfiscal anterior encargado, Fabio Espitia, es asesora del despacho 2 de la Contraloría de Córdoba también. Walfa Telles, la esposa del hoy fiscal Francisco Barbosa, es contralora delegada para el medio ambiente, de nuevo, con el muy poderoso Felipe Córdoba. Y Marcela Yepes, la esposa de Felipe Córdoba, obviamente no podía estar trabajando en la Contraloría, entonces es la directora ejecutiva del fiscal Francisco Barbosa. No solo eso, hoy estuvimos viendo con mucho cuidado cuáles son las investigaciones y decisiones contra la corrupción durante esta pandemia en la Procuraduría. Encontramos, por ejemplo, ahí en la Procuraduría que sus actuaciones más publicitadas, las que se pusieron en la propia página de internet de la entidad, se centran en pequeños municipios y en gobernaciones periféricas. Entonces, hay 14 municipios y son del estilo de Puerto Tejada, eso es en el Cauca, creo. Guaduas, Cundinamarca, Doncello, Caquetá, Soledad Atlántico, Armenia, la única capital departamental. Hay 7 gobernaciones. Obviamente no son ni Cundinamarca, ni Santander, ni Boyacá. Chocó, Cesar, Arauca, San Andrés, Putumayo y Atlántico. La última tiene peso. Orden nacional, hay una investigación contra el DNP por lo de ingreso solidario y contra la unidad para la gestión del riesgo de donde se ejecuta mucha de esta plata. ¿Será que en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Bogotá, Cali y Medellín no hay corrupción? ¿O será que en estos lugares, en los centros de poder de Colombia, es donde están las deudas políticas de nuestros mosqueteros por haber llegado a los altos cargos que ostentan hoy? Estas preguntas se las quisimos hacer al procurador, al contralor. Desafortunadamente no pudieron atender nuestra invitación, pero se las quiero trasladar a una persona que, digamos que no ha tenido miedo de ser políticamente incorrecto para hablar de cómo se está luchando contra la corrupción en esta pandemia, el senador del Partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, quien hace mucho en su tierna juventud fue zar anticorrupción de Álvaro Uribe, ¿o no, Lara? En 2007, 6-7. Y se me ocurrió llamarle a usted hoy porque por ahí estuvo de tendencia un día que le sacaron un clipcito de video donde usted decía, y lo voy a parafrasear, usted decía, mire, esta es una pequeña corrupción que realmente no importa tanto. Sí, fue sacado de contexto y utilizaron básicamente eso como una campaña orquestada, masiva, con mucho dinero, para callar lo que yo dije. Fue básicamente reprochar el silencio de muchos medios por la distribución de dividendos de los bancos 2 días después de recibir 13 billones de pesos por parte del Banco de la República. Y entonces, a ver, ahorita hablamos de los intereses que hay detrás de esta cacería de pequeñas corrupciones que le lanzan al público colombiano que ha habido, se lanza y se desgarra las camisas de indignación, pero si esa es la pequeña corrupción, entonces, ¿cuál es la gran corrupción de este país? Pues mire, y en esto voy a ser prudente para que no vuelvan a editar mis declaraciones y lo utilicen básicamente como un arma, o lo utilicen en las redes sociales como un arma en contra de quien pues lo pronuncia. La pequeña corrupción es censurable. Robarse la plata en un pueblo con un sobrecosto en el atún es repugnante porque es la comida de la gente. Lo que yo censuro es tal vez la sobreexposición de esa pequeña corrupción, que es grave, pero es pequeña en montos con otras cosas o con otros hechos que por monto, es decir, cuantitativamente, son mucho más altos. Y esa sobreexposición en medios, que el alcalde de San Vicente de Chucurí, que el alcalde de Pitalito, que el alcalde de Planadas, etcétera, pues obviamente que exacerba la indignación de la gente y canaliza la indignación de la gente hacia ciertos sectores que poca capacidad tienen en sí de defenderse en los grandes medios o defenderse, digamos,
con grandes abogados y con asesores de imagen, que son los pequeños alcaldes o los concejales, pues que cometen actos de corrupción muy censurables. Y obviamente esto permite desviar la atención sobre hechos que son naturalmente muy graves. Por ejemplo, la constante y permanente evasión de impuestos en Colombia. En Colombia, el privilegio de la exención tributaria, el privilegio de hacerle hueco a la tarifa tributaria y pagar muy poco de esa tarifa, no lo tiene el pobre, lo tiene el rico. Sí. Y eso se consigue básicamente a través de un lobby sistemático en el Congreso de la República. Segundo, lo vivimos ahora en esta crisis. Dos hechos. La distribución, por ejemplo, de dividendos de la banca colombiana, 2 días después de recibir a prácticamente tasa cero cerca de 13 billones de pesos por parte del Banco de la República, que es plata pública. En Europa y en el Reino Unido, en Londres, la capital financiera del mundo, les prohibieron repartir dividendos. El Banco Central Inglés y el Banco Central Europeo los va a fondear, no me reparten dividendos, señores. Aquí al otro día repartieron, pues el sector financiero ha empleado 8 billones de pesos de dividendos. Y yo con 8 billones de pesos puedo comprarle latas de atún durante 50 años a toda la población colombiana. Incluso 20.000 pesos. Sí. Y segundo, recientemente, el regalazo que le dieron a los fondos privados de pensiones, el traslado de 20.000 pensionados, que es el hueso de los fondos privados de pensiones, que son las personas que tienen derecho a una renta toda su vida, que es la de la renta programada por un salario mínimo, de pensiones que estaban descapitalizadas por culpa de los malos rendimientos o mediocres rendimientos de los fondos privados de pensiones. Ese hueso no lo queremos pagar más, seguramente nos toca meternos la mano al drill de los fondos de estos dueños de pensiones para completar esa obligación que tenemos con ellos, y mejor se lo mandamos al fondo público, es decir, al Estado colombiano, para que sean ellos los que asuman ese inmenso pasivo. Y eso, nadie habla de eso. Sí. Pero eso sí, se roban una lata de atún en un pueblo y es el gran escándalo de este país. Grave, pero bueno, hay proporciones, ¿no? Pero entonces, venga, senador, porque entonces yo creo que estoy parcialmente de acuerdo con usted y he dicho que parte del enfoque que se le ha dado a la lucha contra la corrupción tiene que ver cómo se están manejando las tres IAs, la Contraloría, Fiscalía y la Procuraduría. Y yo tengo la hipótesis de que tal vez hay intereses políticos detrás, de algunos que ya están de salida y quieren lanzarse, como Fernando Carrillo, y en el futuro ya más lejano, Felipe Córdoba. Pero no sé si estoy siendo muy duro y estoy dudando de ellos cuando no debería. Pero es que yo diría que eso va más allá de intereses políticos. Es que la gente cuando oye intereses políticos piensa que estos órganos de control están supeditados al espacio político por naturaleza, que es el Congreso de la República. El poder de este país no está en el Congreso de la República. El poder de este país va un poco más allá, y es el capital económico, el gran capital financiero, que es el dueño de los bancos, de los grandes fondos de pensiones. Ese es el verdadero poder político de este país. Es un sector que no se deja regular y que cuando usted más o menos lo intenta regular o les intenta poner un impuesto de renta adicional, pues salen activistas a ponerle derechos de petición, lo masacran en redes sociales, desfiguran sus palabras, y se ha vuelto muy difícil hacer este tipo de debates en un escenario democrático porque usted sabe la inmensa fragilidad que tiene básicamente jurídica de un congresista y la fragilidad al mismo tiempo para enfrentar debates, porque pues usted tiene su voz realmente. Y yo creo que más allá de fuerza política, es estos factores reales de poder que dominan muchos espectros, medios de comunicación, tienen lobistas, tienen opinadores, tienen pautas, tienen una cantidad de cosas pues que mantienen un statu quo y hace muy difícil tocar estos asuntos. Detrás de la manera en la que se lucha contra la corrupción hay una crítica que va más allá de decir esta es una lucha contra la corrupción que esconde otra corrupción más grande, pero hay otra crítica que dice que es a través de las contralorías, a través de la procuraduría se está obstaculizando de alguna forma el funcionamiento del Estado, sobre todo en medio de una crisis. ¿Usted cree que esa puede ser lo que está pasando ahorita mismo? A ver, yo he sido muy crítico de algunos elementos de los órganos de control. Por ejemplo, soy supremamente crítico a la hora de elevar en norma penal todo el comportamiento político, porque
porque pues esto solo sirve cuando usted sobreregula la actividad política, pues usted no la puede aplicar de manera igual y equitativa a todos los actores políticos. Entonces, la ley penal termina convertido en un mecanismo de persecución de determinados sectores políticos. Yo en eso soy muy crítico, por eso yo he criticado todas esas leyes grotescas que vuelven delito cualquier asunto electoral, porque eso solo sirve para perseguir a enemigos políticos. Eso no lo puede usted aplicar de manera igualitaria y de manera justa a todos los actores políticos, porque tendría que judicializar a todo el mundo, que es lo que pasó recientemente con las leyes que expidieron el Congreso de la República, que de hecho castigan no declarar unas empanadas en una campaña. Eso es lo más absurdo que yo he visto. A mí no me gusta realmente muchos aspectos o muchos elementos del poder disciplinario, porque son subjetivos. Pero algo que sí me gusta mucho es la reforma que aprobamos recientemente en el Congreso de la República, que le permite a la Contraloría General de la República hacerle un seguimiento concomitante y permanente al gasto público. Es que esa herramienta, que fue muy criticada, es muy importante. Porque esa es una herramienta que permite ponerle la lupa, por ejemplo, a casos como que yo le mencioné, el traslado de 20.000 pensionados de los fondos privados, el hueso de los fondos privados para el fondo público, con unas cuentas individuales descapitalizadas, con unas cuentas, con unos títulos valores que se van a desvalorizar inmensamente en los próximos meses, ni siquiera trasladaron el monto que indican que trasladan. Esa herramienta también le permite a la Contraloría, por ejemplo, ponerle la lupa a los créditos de Finagro, por ejemplo. ¿Pero y por qué no lo está haciendo? Y yo sé que usted debió haber votado por Felipe Córdoba. Sí. ¿Por qué no lo está haciendo? Entiendo yo, y según algunos reportes de prensa, lo que está haciendo es llenando de puestos de amigos políticos la Contraloría con este nuevo poder que adquirió. Hay algo, y a ver, yo quiero que se resalten dos cosas importantes que está haciendo el Contralor. A mí me parece que la actuación de los órganos de control no ha sido mala en esta crisis. Obviamente hay una sobrerepresentación de los pequeños casos de corrupción, pero me parece que no lo están haciendo mal. Haberle puesto la lupa a estos créditos de Finagro es algo muy importante. Y demostró básicamente que la plata que debía ir para los campesinos se lo estaban quedando comercializadores o intermediarios del sector agropecuario. Está poniendo la lupa a los créditos de Bancoldex, que eso también es muy importante. Es algo que en el Congreso hoy no lo estamos haciendo porque usted sabe que no hay Congreso de la República. Sí. Hoy en día la rama ejecutiva está sesionando sola, porque pues esta vaina del Congreso virtual usted entenderá que es algo justamente para que el Congreso no funcione. Es algo muy colombiano, guardemos las apariencias, pero no hay control político real. Eso es una gran mentira lo que está pasando con el Congreso virtual. Entonces me parece que lo está haciendo. Y ojalá le ponga la lupa ahorita al traslado de los 20.000 pensionados. Mañana le vamos a hacer un intento de debate al ministro de Hacienda por el traslado de esos 20.000 pensionados, por ese regalazo que le dio a los fondos de pensiones. Pero bueno, pues yo tengo dudas de que en el espectro virtual que nos inventamos, además vergonzosamente, porque la gente está trabajando y los únicos que están en su casa son los congresistas, algo de lo que yo siento vergüenza, pues no sé si se puede hacer, pero me parece que esa herramienta ha sido importante. Y más allá de que yo haya votado no por el doctor Córdoba, lo importante es que esté poniendo la lupa en estos casos que son de verdad de su órbita y de su competencia. Ahí está, es el senador Rodrigo Lara con más contexto acerca de la lucha contra la corrupción en el país. Pero bueno, usted ya sabe que cada vez que le vayan a pegar una de esas revolcadas va a salir su video de pugilista a las afueras de Corferias. Hombre, ese video, sí, ojalá lo sacaran completo, porque es que ese video, como usted sabe, tuvo un origen, y es que el señor le faltó el respeto a una mujer, a una abogada, y me puse muy bravo cuando le faltó el respeto a la abogada. Bueno, no explique esa, Lara, esa no la explique. No, pero es que me cuesta, yo prefiero ser muy sincero. Yo voy a verlo todo, si usted me manda el link lo vería todo, lo he visto varias veces. Pero, tiene que yo, es decir, por defender a una mujer yo creo que a veces toca pasar la raya. Gracias, Rodrigo, por acompañarme hoy. Bueno, gracias. Nosotros